Continuando con la clase de osteología, de generalidades de los huesos, ahora que vimos cuáles eran sus capas, sus tejidos, cómo se podían clasificar según su forma o dónde se ubicaban, ahora los vamos a separar, dividir de manera similar a cómo se separan las zonas topográficas. Vamos a colocar parte del esqueleto que coincide con nuestra línea media o nuestro eje medio sagital. A estos huesos que coinciden con el centro se les denomina como que son parte del esqueleto axil. A ellos pertenecen los huesos que forman parte de la cabeza, del tórax, de la columna, en su totalidad. Por otra parte, la otra división son los huesos que se encuentran dentro de las extremidades. Por lo tanto, esta subclasificación se denomina del esqueleto apendicular superior, los huesos que se encuentran en esa extremidad, esqueleto del apendicular inferior, los huesos que se encuentran en la extremidad inferior. Esto es un par de esquemas muy sencillos en donde hace la división entre los huesos del esqueleto axil, pintados de color más claro, en el centro, en la cabeza, la columna, el tórax, y los huesos que pertenecen al esqueleto apendicular superior e inferior. Si se dan cuenta, las escápulas, las clavículas, que son los huesos más proximales de la extremidad superior, están pintados de púrpura, o sea que son parte de la extremidad. Ellos mueven la articulación más proximal de la extremidad superior, que es el complejo del hombro. Así como también los huesos de la pelvis, que son llamados coxales, también están pintados de color púrpura. Eso quiere decir que forman parte de la extremidad inferior. Los coxales, que son los huesos de la pelvis, forman parte de la articulación más proximal de la extremidad inferior, que es la cadera. Por lo tanto, son parte de la extremidad inferior. Acá podemos ver los huesos de la extremidad superior de manera un poco más detallada. Los huesos más proximales, el ventral es la clavícula, que se articula con el esternón. El proximal y dorsal es la escápula, que se articula con la clavícula, así como también con el hueso que viene a continuación en el sector del brazo, que es el húmero. En la región antebraquial, en el antebrazo, nos encontramos con dos huesos paralelos, uno al lado del otro. El radio, que se encuentra en el antebrazo lateral, el cúbito o ulna, que se encuentra en el antebrazo medial. En la muñeca y en mano nos encontramos con 8 huesos cortos que se denominan en conjunto como del carpo. ¿Ya? De lateral a medial y de proximal a distal se encuentran 2 filas de 4 huesos. Son 8 en total, son 4 en una fila proximal de forma horizontal y 4 en una fila distal de manera horizontal también. ¿Ya? De lateral a medial, en posición anatómica, los huesos llevan este orden. En la fila proximal está el escafoide, el semilunado, el piramidal y el pisiforme. Y la segunda fila, la más distal, de lateral a medial, los huesos son el trapecio, el trapezoide, el grande o capitado y el ganchoso. Esos son los huesos que hay en muñeca y mano. También en la región hipotenar y tenar nos encontramos con 5 huesos largos que se denominan metacarpo. Ellos son parte de la mano, aún no comienzan las regiones y los huesos que pertenecen a los dedos. ¿Ya? Los huesos que se encuentran en los dedos se denominan falanges. El pulgar tiene una falange proximal y distal. En cambio, los dedos del 2 al 5 tienen falanges proximales, medias y distales. Tienen un punto de intersección o una articulación de más los dedos del 2 al 5. En cambio, el dedo pulgar solamente tiene 2 falanges y por lo tanto tiene una intersección articular. En la extremidad inferior, como habíamos dicho antes, los huesos más proximales se denominan coxales, coxal derecho, coxal izquierdo. En esta imagen aparece como que está dividido en 3 huesos, uno en la parte más alta llamado ilion,
uno en la parte más baja llamado isquion y uno en la parte más ventral llamado pubis. Esos son 3 segmentos del hueso coxal, ¿ya? Son partes que en la etapa fetal se mantenían como huesos separados, pero ya mediante el desarrollo del feto y el recién nacido, estos huesos se fusionan como uno solo llamado coxal. El coxal se articula o se une con el hueso del muslo llamado fémur. Es el hueso más alto, un hueso bastante robusto y resistente. El hueso que se encuentra en la rodilla se denomina patela o rótula. En el antebrazo, así como en la pierna, ocurren cosas parecidas. Hay 2 huesos paralelos. En la pierna, el hueso medial se denomina tibia. El hueso lateral se denomina fíbula o peroné. En el tobillo nos encontramos, así como en la mano, con huesos cortos, tanto en el tobillo como en el pie, así como en la muñeca y en la mano. En la mano se denomina carpo, y en el pie se denominan tarso, ¿ya? También son un conjunto de 8 huesos, así como en la mano, pero tienen una distribución diferente porque en el pie cambia la forma en cómo están distribuidos porque tienen que apoyarse en una superficie horizontal que es el piso, ¿ya? Los huesos carpos, así como los tarsos, son huesos cortos, no tienen cavidad medular, a diferencia de los huesos largos, que todos los huesos largos en su profundidad o en su interior, en el centro tienen un espacio llamado cavidad medular, en donde está la médula ósea. Tanto en los huesos cortos como en los huesos planos, la médula ósea se encuentra en las cavernas del tejido esponjoso, ¿ya? Los huesos de proximal a distal en el tarso se nombrarían de esta manera. El más proximal es el talo, luego viene el calcáneo, que es el hueso del talón, luego viene el escafoides, el cuboides y una cuña lateral, media y una intermedia. Estos son los huesos del pie y del tobillo. También en el pie, a más distal, se encuentran, así como en la mano, 5 huesos largos llamados metatarso, ¿ya? 5 metatarsos del primero al quinto. Y en los dedos de los pies, así como en la mano, el primer dedo del pie solamente tiene 2 falanges, una proximal y una distal. En cambio, y al igual que en la mano, los dedos del 2 al quinto tienen falanges proximales, medias y distales. En la cabeza y los huesos de ella se dividen en 2 grandes zonas. Una que pertenece a un espacio llamado cráneo y otra que tiene que ver con el sector en donde se encuentran nuestros órganos de los sentidos, que sería cara. Los huesos del cráneo son huesos que van cerrando esta cavidad para proteger órganos del sistema nervioso y otros órganos frágiles. Los huesos de la cara, como les dije, tienen que ver con la protección y la sujeción de los órganos de los sentidos. Estos huesos van formando la cavidad orbitaria para el ojo, la cavidad nasal, la cavidad oral, ¿ya? Y la cavidad auditiva también. Esto es un corte sagital para que puedan observar las diferentes cavidades o espacios que hay dentro de esta zona que es la cabeza. Están los huesos que cierran este espacio llamado cráneo, están los huesos que cierran este espacio llamado fosa nasal, eso ya pertenece a la cara, los huesos que forman este espacio llamado cavidad oral. Y este pequeño orificio pertenece a un conducto de la cavidad auditiva. En el tórax nos encontramos con varios músculos planos. Los músculos planos siempre van a estar cerrando cavidades y protegiendo órganos. Está el esternón en su sector medio y ventral. Hacia los costados se encuentran las costillas, que también son huesos planos. ¿Cómo podemos saber que son huesos planos? Porque si los fracturamos en el interior de las costillas y en el interior del esternón, no encontramos cavidad medular, solamente encontramos tejido esponjoso. Y como cierran un espacio, también se clasifican como huesos planos. Y por la parte dorsal, para cerrar este espacio, se encuentran las 12 vértebras de la región torácica. Ellas cierran este espacio o este estuche de óseo
para proteger órganos del sistema cardiovascular, del sistema digestivo, del sistema respiratorio. En el dorso ya están los huesos irregulares de la columna vertebral. Encontramos 7 huesos en la región cervical, 12 vértebras en la región dorsal o torácica, 5 vértebras en la región lumbar y un par de huesos que son una fusión de 4 a 5 vértebras llamados sacro, el penúltimo, y coxis, el último hueso de la columna o el más distal. Todos estos son irregulares porque parecen o poseen puntas, estiletes, forámenes, canales, formas redondeadas, formas cuadradas. Eso los hace ser o clasificarse como irregulares.